necesita Dios, necesita Dios. Con alegría de corazón, como el que va con la flauta al monte del Señor, celebraremos su poder. ¡Atención! Iglesia del Señor, si quiere, tomen asiento un momentito para que todos vean. Cuando yo les diga a ellos dónde van a poner la mirada, ustedes lo hacen también, ¿cierto, hermanos? Cuando yo les diga a ellos vista a la izquierda, entonces ustedes se ponen de pie, con la seguridad de que usted también está hablando con el Dios del universo. Gracias, Señor. Vamos a ver, esta iglesia, la iglesia del Señor es una iglesia sabia. Gloria al nombre de Jesús. Alinear. Vista al frente. Para dar parte al Dios de los ejércitos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, alto y sublime, Dios soberano, el único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible, al cual ninguno de los hombres ha visto ni puede ver jamás, y que sin embargo hace más de 2000 años nos visitó por su gracia, se vistió como hombre, como uno de nosotros, puso su rostro como pedernal, fue humillado y azotado. Vamos a darle parte a ese ser grande y sublime que llevó la cruz a cuestas por amor de nosotros, que sufrió el martirio allá en ese Calvario, que sufrió la muerte en nuestro lugar. A él vamos a darle parte. Ponen la mirada, aleluya. Aquel que se levantó de entre los muertos y que hoy vive y que habita en las alturas, oh, de donde esperamos su regreso. Ponen su mirada a nuestro Señor Jesucristo, personal,
soberano Dios sublime. En esta tarde, Señor, delante de ti estamos. Tú eres el más alto y sublime. Señor, nadie aquí merece honra o reconocimiento, sino solo tú. Tú eres el más excelso, el más precioso, el de más alto grado, Señor. Toma la dirección de este culto, porque es para ti que nos rendimos. Es a ti que te adoramos, Señor. Oh, iglesia, levante su voz. Ponga la mirada en el Dios invisible. Él quiere oír su voz, amada iglesia. Oh, Señor. Dice la palabra del Señor: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Aleluya. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle a Dios que sea hablando a nuestras vidas. Amén. Oremos en el nombre del Señor. Soberano Señor, Padre Celestial, invocamos tu nombre en esta hora, Señor, y te damos gracias por la oportunidad no solo de leer tu palabra, sino de poder meditar en ella. Mira tu iglesia, mira a mis hermanos, mira a los amigos, mira mi vida, oh Dios. Habla a mi necesidad y a la necesidad de tu pueblo, y que solo tu nombre sea engrandecido, que solo tu nombre sea reconocido, porque no es para nosotros, sino para ti, oh Dios, toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y el reconocimiento. Háblanos en esta hora, que tu palabra corra y sea glorificada en nuestras vidas, oh Dios. Te lo pedimos, Señor, en tu poderoso nombre. Amén y amén. Aleluya. Una alabanza para el Señor. Gloria a Dios. Estén cómodos, hermanos y amigos. Los hermanos de este lado me disculpan que se me pierden, me concentro como allí, pero sé que ahí están. Amén. Entonces, para que por favor me tengan en cuenta, y si se me olvida mirarlos en algún momento. Bien, hermanos, he titulado esta predicación Un milagro. Dios es un Dios de milagros. Amén. Y el milagro más grande que Dios hace es coger a un hombre o a una mujer perdidos en el pecado y lavarlos, perdonarlos y darnos una nueva vida. Ese es el milagro más grande que hay. Y un milagro sucede cuando el hombre no puede hacer nada. Solo Dios tiene el poder de realizar verdaderos milagros en la vida del ser humano. Dios ha sido bueno con nosotros, y Dios se glorifica en nosotros de una u otra manera para que nosotros le hablemos a los demás de lo que Dios hizo en nuestras vidas. Los hermanos en la iglesia a veces dicen: hermano, pero es que a mí me da miedo salir a evangelizar, ¿yo qué voy a decir? Pues dígale a esa persona lo que Dios ha hecho en su vida. Eso es evangelizar. Es decirles lo que Dios ha hecho en usted. Porque la Biblia nos cuenta la historia de un hombre endemoniado que andaba desnudo por los cementerios, a quien la gente había tratado de ayudar, y dice que aún le habían amarrado con cadenas, pero este hombre destrozaba todo eso y se golpeaba y se maltrataba y andaba por los cementerios, esclavo de esa posesión demoníaca.
Dice la Biblia que había una legión de demonios dentro de él. Y hace referencia a la palabra que usa el Nuevo Testamento de una legión de soldados romanos que se componía de 5.000 o 6.000 soldados. Así que el escritor nos da a entender que la legión que había dentro de este hombre era de 5.000 o 6.000 demonios. Pero allá donde él estaba en ese momento, cuando Jesús llega a la playa y pisa la playa, esos 5.000 o 6.000 demonios lo sienten su presencia. Y entonces la gente de Gadara corre hacia allí, porque siempre los curiosos han existido. Los demonios corren hasta la playa en posesión de este hombre y cae allí de rodillas. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Y le rogaron que los dejara ir a los cerdos. Pero cuando la gente viene a curiosear, dice la Biblia que este hombre que ellos conocían desnudo y en este estado, ahora cuando llegan lo ven sentado, vestido y en su juicio cabal. Y la gente se llenó de pánico y le pidieron al Señor que se fuera de sus tierras. Y cuando el Señor se iba a subir a la barca, este hombre le rogaba, le suplicaba que lo dejara ir con él. Pero el Señor le dice: no, vete a los tuyos, vuélvete a tu familia y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y tremendo evangelista. La Biblia dice que de una por la región de Gadara, Decápolis y toda esa región, él se fue contando lo que Dios había hecho en su vida. Hoy estamos aquí para hablar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos. Y hoy estamos aquí para testificar que Dios hace milagros. No sé cómo ha venido a usted a este lugar, no sé sus problemas, no sé lo que hay en su corazón, sus enfermedades o sus problemas espirituales. No sé cuál es su situación, pero si usted necesita un milagro hoy, Dios puede hacer ese milagro. Porque este evangelio es un evangelio poderoso, es un evangelio completo, es un evangelio sobrenatural. Una alabanza para el Señor. Mi nombre es Darley Aguiar. Siempre me dicen que mi nombre es raro y cuando escuchan el apellido la gente no, peor. Pero a mí la gente me dice: ¿de dónde es ese apellido? Y yo no, yo soy de los Aguiar de Yarumá. No es tan raro, porque como yo siempre le digo a la gente, yo soy paisa de arepa, frijoles y mazamorra. Y entonces no hay problema. Por la gracia del Señor, ahora estoy pastoreando con mi esposa y mis niños en el corregimiento de La Clara, del municipio de Salgar. Estamos trabajando allí hace ya 4 años, 3 meses y contentos, hermanos, de servirle a nuestro Dios. Amén. Yo fui criado en un hogar cristiano. Mi abuelo fue pastor de la iglesia hasta el día que durmió en el Señor. Mi mamá nos crió, porque primero pues estaba ella en la iglesia bautizada desde muy joven. Mi papá inconverso, pero ella nos llevaba a la iglesia y mi papá era todo hippie, pelo largo, y yo me acordaba de mi papá y
Tengo el recuerdo que él los domingos en la tarde que jugaba Nacional, de esos hinchas de Nacional, pero había una señora morena de edad del Chocó que era nuestra vecina y el nombre de ella es Colombia. Entonces en la tarde doña Colombia iba a la casa con media de aguardiente y se sentaba con mi papá a hacerle fuerza a Nacional. Y eso era la gritería más tremenda en esa casa. Y yo recuerdo que mi papá, no me acuerdo de haberlo visto borracho, que le pegara a mi mamá, no. Le decía que se iba a volver loca con estas bobadas, que cortara ese pelo. Pero recuerdo un día, estaba muy niño, pero me acuerdo que un día, un domingo en la tarde, mi papá ese día amaneció como pensativo y por la tardecita dijo: muchachos, arréglese que nos vamos a ir para donde esa bobada donde va su mamá. Y arrancamos con mi papá para el culto en San Javier, la iglesia de San Javier. Estaba el hermano Alejandro Camacho, el pastor. Y mi papá se fue para el culto y también lo embobaron ese día. La alabanza para el Señor. Porque él se fue y desde ese día se quedó en la iglesia. Dios obró. Pero uno, hermanos, tiene su tiempo, tiene su momento. Y uno, amigo, a veces se olvida de Dios. Pero Dios es bueno y es experto en hacer milagros. Mire, amigo, yo no me puedo parar aquí a decirle que yo era un borracho porque no sé a qué huele una cerveza. Que vivía arrastrado en el alcohol, no sé a qué sabe el aguardiente, no sé nada de eso, nunca bailé. La marihuana que probé fue porque en el ejército me trababan con el humo. Esa fue la marihuana que probé. Porque mi pelotón era de 36 y 34 fumaban marihuana. Y entonces yo me acuerdo que en ese tiempo mi sargento decía: Aguiar, ¿usted no fuma marihuana? Y yo: no, señor, entonces no es paisa. Porque en ese tiempo en el ejército había la fama que los paisas eran los expertos para fumar marihuana. Puros paisas. Y 34 fumaban marihuana. Yo, usted se imaginará un héroe, ¿sí? Pero no probé las drogas nunca. Pero si hay algo que hice, y fue robar. Así que de eso sí me puedo hablar. Porque teniendo 10 años, estando en la iglesia, siendo de los niños que muchos están sentados, yo también fui así. Y cantaba especiales, y con mis hermanos nos ganábamos las guerras de versículos. Y sabíamos, porque eran los hijos del diácono de la iglesia del 20 de julio, los hijos de la presidenta de Dorcas. Pero conocí un amigo que me enseñó a robar. Y de los 10 a los 13 años robé todo lo que usted se quiere imaginar. Y le hice daño a la gente en la Comuna 13 porque ahora nos creamos nosotros. Mi papá llegaba a la iglesia del 20, yo llegaba para la clase del 20 de julio en ese entonces, y el hermano Antonio decía: hermanos, vamos a orar para iniciar la dominical. Y cuando mi papá alzaba las manos, yo salía disparado por una bala. Y me iba a robar hasta que sabía que la dominical se iba a acabar. Y cuando la dominical se iba a acabar, yo calculaba y volvía y llegaba a la iglesia y me quedaba en la parte de atrás. Y cuando el hermano terminaba la predicación, y hermano, vamos a orar para despedirnos, y mi papá volvía y alzaba las manos, yo volvía y entraba. Cuando mi papá abría los ojos, yo iba saliendo ya del sótano donde daban la clase de escuela dominical. Y cualquiera que me viera: tan lindo el niño. Viene de la clasecita. Pero yo era un niño, hermanos. Yo muchas veces robaba y botaba la plata para ir a robar más, porque no tenía que gastarme.
Porque en ese tiempo, con un peso todavía le daban a unos 5 confites. Y yo era un niño. Y me perseguían cuando ya entraron los grupos armados a matar a los ladrones, los marihuaneros y todo. Yo siempre lo he dicho porque así lo decía. Ese hijo de esos evangélicos, ese pecoso, era todo pecoso, me decía que faltaba una peca para el banano. Huele a formol. A mí mi papá me castigaba. Una vez que me cogieron robando, a mí jamás se me olvidó. Me persiguieron y yo antes de llegar a la casa alcancé a botar la plata, así que cuando mi papá me hizo la raqueta, yo plata no tenía. Pero uno a los papás no los engaña. Y cuando la gente se fue, yo recuerdo que mi papá me cogió con un pan. Y yo recuerdo que él me miró y se puso a llorar. Y me dijo, le voy a pegar por 2 razones. Primero, porque lo quiero. Y segundo, porque jamás me ha enseñado eso. Y me lo quebró encima. Me dice, mijo, ¿usted todavía acuerda de eso? Y yo, viejo, ¿quién se va a olvidar? ¿Quién se va a olvidar de eso? Pero me ayudó. Me ayudó. Y me buscaban para matarme. Mi mamá lloraba. Y oraban a Dios. Porque créame, amigo, cuando uno está ya uno es esclavo del vicio. Mi vicio era robar. Yo quería dejar de robar, créame. Cuando iba a atracar a alguien, a mí me daba susto, me daba nervios. Y me empezaban a torturar. Aquí se venían las palabras de mi mamá, de mi papá, de mis maestros de escuela dominical. Dios diciéndome que no lo hiciera, pero algo que me decía que lo hiciera, siempre terminaba haciéndolo. Quería cambiar porque era un niño, porque me buscaban para matarme, pero no era capaz. Un día en la cancha del Salado, después de hacer un atraco un domingo en la tarde, estábamos repartiendo la plata y mientras repartíamos la plata, Dios habló a mi vida. Amén. No sé si ese día era el que me iban a coger después de tanto que corría. No sé si ese día me iban a matar en esa cancha o qué iba a pasar, pero ese día Dios habló a mi corazón y me dijo, Arley, vete para la iglesia. Recuerdo que hasta mi plata se las di. Corrí a la casa, me bañé, me cambié y corrí, entré a la iglesia y me senté allá en la última banca. Y cuando el hermano Antonio pasó a predicar en ese culto, recuerdo que él leyó la Biblia, oró y después dijo, hermanos, hoy les voy a hablar de un niño que robaba mucho. No le faltó el nombre. Yo me agaché allá atrás así. Y yo dije, eso fue que par de viejo le voy a poner cuenta al pastor. Pero no había niño. De verdad que no. Pasa es que ese día era el día mío con Dios. Y ese día Dios me iba a sacar los chinos al sol, jodidos. Y el hermano empezó a predicar y a contar mi vida. Con una que otra diferencia. Pero recuerdo lo último cuando él dijo, esos vicios no se quitan dándole pan, dándole correr, quemándole las manos. Esos vicios los quita Jesús. Y cuando él dijo eso, mi corazón de niño empezó a sentir algo que jamás en mi vida había sentido. Y me arrodillé en esa última banca y chillé y lloré como nunca en mi vida y le dije, Señor, no quiero robar más. Porque lo único que voy a encontrar es la muerte. Y ese día fue el último día que yo robé. Porque ese día Dios cambió mi vida. Una alabanza para el Señor. Tengo 25 años de bautizado. Me bauticé a los 14 años. Y Dios, lo único que me ha dado a mí son bendiciones. Durante todo este tiempo.
Yo le decía a mi papá, quiero ser pastor a los 20 años. Desde niño yo anhelaba eso. Mi mamá me hablaba de mi abuelo y yo sentía en mi corazón ese deseo de ser pastor, de servirle a Dios. Tengo predicaciones que Dios me las dio cuando tenía 8 años. Y sabe algo, hermano, estos días le decía a mi esposa, cuando caminaba de la iglesia del 20 de julio a mi casa, a veces mientras caminaba, Dios en mi mente me mostraba algo. Me mostraba a un hombre parado en un púlpito, hablando, predicando a un montón de gente, y nunca podía verle la cara a ese hombre. Y mi esposa se reía, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué era lo único que yo veía de ese hombre? Era calvo. Era lo único que yo veía de ese hombre que yo veía predicar. Y yo nunca pensé que me iba a quedar sin pelo. No, pero Dios tuvo la misericordia de mostrarme lo que Él iba a hacer con mi vida. A los 17 años, iba a cumplir 18, estaba una noche orando en mi casa. Y ese día Dios habló a mi vida. Me hizo un llamamiento especial. Me toca así resumirles porque si no el tiempo no nos da. Pero estaba ahí arrodillado cuando Dios habló a mi vida. Y Dios me hizo el llamamiento primero al ejército. No iba a ser pastor hasta que no fuera al ejército. Así me lo dijo Dios. Me advirtió lo que iba a pasar. Me advirtió que a muchos no les iba a gustar y en la iglesia iban a pegar el grito en el cielo. Pero como Dios me dijo esa noche, me dijo, pero el que manda soy yo. Y te voy a moldear en el ejército. Y cuando te moldee y cuando estés listo, te daré la oportunidad de que seas ministro mío. Antes no. Y mi papá pegó el grito en el cielo y mi pastor, hermano Oliverio, en ese tiempo también preocupado. Usted tiene muy buen futuro en la iglesia, ¿cómo se va a ir para el ejército? Porque en ese entonces la iglesia tenía un tabú muy fuerte hacia el ejército, hacia la policía. Tenían la creencia que uno no podía ser cristiano en el ejército. Pero es que usted es hijo de Dios donde esté parado. Porque es que Dios no tiene lugares vedados en ninguna parte. Y cuando Dios lo ha cambiado a uno y cuando Dios lo ha transformado a uno donde esté parado sabe que ahí es hijo de Dios. Sabe ahí quién fue el que lo salvó, quién fue el que cambió la vida. Aleluya. Y me fui para el ejército. Me demoré para estar listo 8 años. Eso me demoré para estar listo. 8 años en los que Dios me cogió, me partió, me despedazó, me molió y me hizo otra vez. Porque es que usted cree, hermano, que usted es buen creyente. Yo también creía que era buen creyente. Yo era servidor, trabajaba con los jóvenes. Pero cuando llegué al ejército, me di cuenta que todavía no estaba listo. Que necesitaba que Dios me moldeara. Uno nunca es lo suficientemente bueno. Porque cuando usted, hermano, se crea bueno, cuando usted, amigo, diga, no, pastor, es que yo soy muy bueno, yo no robo, yo no mato, yo no le hago mal a nadie, yo no necesito de Dios. No, cuando usted se crea tan bueno, compárese con Dios. No se compare con otra persona. Y cuando usted y yo nos comparamos con Dios, ¿sabe cuál es la única opción que nos queda? Arrodillarnos y ponernos a llorar porque nos damos cuenta lo miserables que somos sin Dios. Porque usted y yo haremos algo porque tenemos a Dios. Yo sin Dios era una rata. Eso era sin Dios. Era un miserable esperando a que me matara por estar haciendo daño a la gente. Pero cuando Dios se atravesó
y digo, Dios es tan bueno y hermano y tan maravilloso. Dios a mí me ha dado de todo. Dios en mi vida ha obrado de una manera que Él es el único que sabe por qué lo ha hecho. Porque uno no merece nada. Dios es tan bueno, hermanos, que a mí me ha regalado esta manzana apostolada. Estando en el ejército, los muchachos ya saben, yo les cuento. Una vez por una situación especial yo terminé solo en el Atlántico. Yo me ubiqué y corrí al pueblo más cercano que había. Llegué a las 10 de la noche a ese pueblo, fui al comando de policía. En ese entonces, y todavía ustedes saben que siempre ha habido como una rivalidad entre el ejército y la policía. Pero ese es otro de los milagros de Dios. Aquí todos nos amamos. Aquí no hay esa rivalidad, porque con Dios todo es diferente. Pero en ese entonces fui allá donde el comandante de policía y le expliqué y le dije, comandante, tengo que ir hasta Piojó, así se llama ese pueblo en el Atlántico. Y luego que llegara a Piojó tenía que subir 8 kilómetros hasta un cerro allí donde había una repetidora y había una base del ejército. Y recuerdo que el comandante de la policía me dijo, hermano, es que si lo mando con 2 policías en la moto, los muertos son 3. Yo le dije, bueno, muchas gracias. Me fui para el padre, que me paré a él, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer aquí? Pero me dije a mí mismo, bueno, pero ¿y para qué es que soy soldado pues? Y salí a la pavimentada y arranqué a correr 36 kilómetros hasta el otro pueblo. Recuerdo que llegué a la entrada de Piojó a las 2 de la mañana. Seco, no me pasaba ni la salida. Una sed terrible. Y cuando iba entrando a las 2 de la mañana, lo único que había eran unos costeños en parranda. En la primera casita de la entrada de Piojó. Y yo me acerqué allá, estaba más flaco todavía que ahora. Pero el ejército a uno le da portecito, ¿sí? Y yo me acerco allá y claro, la gente siempre espera y le enseñan a uno que el militar debe hablar duro, ¿no es cierto? Y yo iba a pedir agua. Pero cuando llego donde los muchachos que estaban bebiendo, lo único que me salió fue agua. Y ellos se me miraron así. Y uno de ellos ahí mismo cogió y me dijo, compadre, aquí hay sino ron. No, decían todavía como 3, 4, y no, ron, compadre, aquí, ron. Mano, bien, ¿sabes cómo es? La cosa. Y yo era agua. Y no me quisieron dar agua. Entonces yo me seguí ahí más arriba. Yo me recosté en el muro de una casa. Yo había patrullado ya por allá y conocía. Y entonces yo recordaba que más arriba había una tienda. Y yo me recosté en el muro y cerré mis ojos y le dije, Señor, tú sabes la sed que tengo. Y no me quisieron regalar agua, pero tú me vas a regalar una manzana apostolada bien helada. Cuando yo pase, Señor, por esa tienda, que afuera hay una manzana apostolada. Y terminé mi oración y seguí. Y había que dar una curvita así para llegar a la recta donde estaba la tienda, solo el pueblo. Y cuando yo cogí y doy la vuelta, estaba obviamente la tienda cerrada, había 3 mesas en la parte de afuera y en la mesa del centro, en todo el centro de la mesa había una manzana apostolada. Aleluya. Yo la vi y hice así y dije, Dios mío, esa carrera me hizo daño. Porque así es uno con Dios. Y la pavimentada está ahí, yo pasé y miré la botella, estaba en la botella, estaba tapada y le bajaban las goteras de agua de lo fría que estaba. Pero yo seguí derecho.
Y seguí derecho, y cuando había dado como 10 pasos, escuché una voz así como más o menos enojada que me decía: y si no te la vas a tomar, ¿para qué me la pediste? Y yo agaché mi cabeza y le dije: ya voy, Señor. Y hermano, usted sabe el proceso para yo acercarme a esa manzana. Yo miraba para todos lados, yo dije: van a ser que también caerás. Aquí me van a gritar, aquí. Yo pensé un montón de cosas de la situación que yo estaba viviendo, hasta que me atreví, le mandé la mano y probé que era una botella de verdad, que Dios había escuchado mi oración. Destapé esa gaseosa y le digo una cosa: me supo a cielo, porque la Biblia dice que a su pueblo Él les dio a comer pan de nobles. No pan de la panadería, no, la Biblia dice que pan del cielo les dio Dios. Y a mí me regaló una gaseosa en el momento en que yo la necesitaba y se la había pedido. Ese aplauso fuerte, aleluya. Gloria a Dios. Algunos pastores me dicen: pastor Manzana, pues todo. Bueno, yo cuento porque es que como no es normal, ¿no es cierto? Entonces los muchachos de un día dicen: ya tan picado ese pastor, todos toman agua, tinto, cualquiera que sea gaseoso. Pero no me gusta pues tomar, por eso, no me gusta casi el agua. Pero le quiero decir algo, hermano: al que cree, todo le es posible. En San Marcos capítulo 9, el versículo 17, hay una historia cuando Jesús bajaba del monte de la transfiguración. Le resumo si usted le pone atención, ¿sí? Para que no lo leamos. Jesús bajó y había una pelea, estaban disputando con los discípulos, con los 9 que habían quedado abajo. Él venía con Jacobo, con Pedro, con Juan. Jesús se acerca y dice: bueno, ¿cuál es el problema? Y alguien de la multitud le dice: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. El Señor se enoja, porque Jesús se enoja, y como hombre también se enojó. ¡Oh, generación incrédula! ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio al Señor, sacudió al muchacho, lo revolcaba, echaba espumarajos. Y el Señor le pregunta al padre: ¿desde cuándo le pasa esto? Y él le dice: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego, le echan el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Cuando el Padre le dice esto, Jesús lo mira y le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Y el padre de familia le dice: Señor, creo, pero si no es suficiente, ayuda mi incredulidad. Tremendo. Porque a veces tenemos que pedirle a Dios que ayude nuestra incredulidad. No sé, amigo, su situación, no sé, hermano, su situación, pero hoy Dios me envió a decirte: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Todo. Estábamos en un entrenamiento ya de soldado profesional en la Loma Cesar. Llaman de un pueblo cerca de la serranía del Perijá, allá a la zona donde nos estábamos entrenando, y dicen que iba a haber un secuestro. Mi mayor da la orden y manda a un soldado, un sargento con 6 soldados en los cuales iba yo. Arrancamos. En el ejército ya los muchachos me conocían, sabían que era evangélico. Y entonces arrancamos los 7. Pero antes de llegar al caserío, cuando llegamos allá, íbamos a entrar al caserío.
el Espíritu Santo me dice, no entren por ahí. Yo le digo a mi sargento, no entremos por ahí. Ya antes habían pasado cosas que Dios nos había guardado de esa manera. Entonces cuando salíamos a operaciones, mi mayor siempre me decía, hermano Aguiar, ¿qué ha dicho Dios? Y yo, nada, mi mayor, todo está bien. Pero eso no lo hace uno. No, hermanos, yo bien gallina que soy. Eso es Dios. Dios. Cuando salgo a las veredas y hay una parte alta, yo hasta me maluqueo. Y mi esposa se enoja. Mi esposa me dice, gallina, ¿cómo hiciste para saltar de un avión? Y yo, es que Dios saltaba conmigo. Como me tocaba hacer curso de paracaidismo para entrar a las fuerzas especiales. Y me subían a ese avión y yo con ese camuflado mojado de los nervios. Y yo le dije, Señor, usted me metió aquí, entonces sáqueme de aquí. Y soy paracaidista y mi esposa entra a mi oficina y ve allá mis alas y que me gané y ella me mire, si supiera. Pero es que así es con Dios. Diga al débil, fuerte soy. Fuerte soy. Y entonces, claro, la llamada era una mentira. Era una emboscada. Y entonces, como nos desviamos por lo que el sentir que tuve, al ver que nos íbamos a mover, que no íbamos a entrar a la emboscada, empezaron a dispararnos, como nosotros apenas éramos 6. Los primeros reaccionaron ahí como pudieron y arrancamos a correr. Estábamos en una parte de la serranía en Perijá, y selvático, donde nos estábamos entrenando. Entonces, claro, corrimos selva adentro. Y la guerrilla detrás y nosotros corren. Y recuerdo mucho, porque me acuerda mucho el profeta Ezequiel, que mientras corríamos yo vi que primero pasamos un arroyito, al rato volvimos y lo cruzamos, pero ya estaba más grande. Después volvimos y cruzamos y el agua nos daba a las rodillas. Por allá ya nos cogió la noche porque llegamos tipo 5:30, 6 de la tarde, pero ya estaba tarde, nosotros corríamos y esa gente detrás. Y la última vez que pudimos pasar el río, lo pasamos aquí a esta altura. El río iba así, serpenteando, pero nosotros íbamos derecho. Cuando llegamos ya a ese punto donde ya el río, ya no éramos capaces de pasarlo, eran como las 10 de la noche. Paramos ahí, nos quedamos calladitos. Sentimos que nos les habíamos perdido a ellos un rato, no sabíamos cuánta ventaja les habíamos cogido porque uno asustado corre. ¿Sí? Entonces cogimos una vara para medir la profundidad del río y el río se tragó la vara. Y sargento dijo, no, por aquí no somos capaces de cruzar porque llevábamos todo el armamento, el chaleco, el fusil. Y en ese tiempo yo nadaba como las piedritas al fondo. Peor todavía. Variamos, buscamos, no había cómo pasar. Había unas ceibas grandes, no sé si las han visto, unas ceibas inmensas había en esa zona donde paramos en la serranía. Usted ve árboles de 60, 80 metros de alto. Y mi sargento nos acercó ahí en la oscuridad, los 6, y nos dijo, muchachos, aquí no hay de otro. Nos toca esperar esos manes aquí y lo que aguantemos. O nos tiramos al río y nos bajamos. Yo recuerdo que me metí ahí a una ceiba y me encunclillé ahí a pensar. Y se ríen mucho los muchachos que ya han escuchado algunos de mis testimonios, porque cuando yo me veía en riesgo de muerte, yo no pensaba en que Dios me cuidara. En lo primero que yo pensaba era, me van a matar y yo no me casaba. Eso era lo primero. Y yo me senté en esa ceiba y cerré los ojos y yo dije, Señor, aquí me van a matar y yo no me casaba. Pero yo estaba ahí.
Cachado, uno de mis amigos se subió al árbol y llamábamos a la zona donde estábamos entrenando y le dijimos a mi mayor, pero no sabíamos bien dónde estaba. Y empezaron a tirar bengalas para tratar de ubicarnos. Y él logró ver la última de 3 bengalas que tiraron, logró ver la lucecita por allá al otro lado. Y él se bajó y mi sargento toca cruzar el río, toca pasar al río. Pero yo estaba ahí con mi fusil, a las 10 de la noche, donde la selva usted solo escucha animales. Yo estaba ahí callado y meditando en eso, en que en verdad lo más seguro era que ahí no se iban a matar. Pero siento que un amigo mío llega, él se hace ahí al lado mío y se acerca a mi oído y me dice: hermano, yo no me quiero morir aquí, hermano, y aquí nos van a matar. Y él me dijo: ¿por qué no le ora a Dios? Él me dijo así: órale a Dios y dígale a Dios que nos regale un árbol para cruzar el río. Y yo sentí en mi corazón que Dios me dijo: pídelo. Usted hubiera visto en medio de la selva a las 10 de la noche a un sargento y 5 soldados, y cuando yo alzo mis manos para orar, ellos se echan la ellos se persignan. Y yo le digo: Señor, aquí estamos, y si tú no nos salvas, nos van a matar. Así que te pido que nos regales un árbol para cruzar el río. Y cuando terminamos la oración, se escucha en medio de la selva. Y uno de los amigos míos corre con los ABN hacia donde escuchó el ruido. Y a los 5 minutos volvió llorando: mi sargento, Dios me escuchó a guiar. Dios escuchó a guiar, cayó un árbol. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Toda la gloria para Él, todo el honor para Él. Y corrimos y nos pusimos a mirar el árbol, un árbol inmenso. Pero me acordé de la palabra de Dios porque hizo ruido para ubicarnos. Pero cuando llegamos, la cepa la habían cortado como si un cuchillo hubiera cogido mantequilla caliente. Ni el mejor aserrador de esta tierra hubiera tumbado ese árbol de esa manera. Y hubiera visto usted a un sargento del ejército y 5 soldados llorando en la selva, dándole gracias, porque había hecho un milagro para salvar nuestras vidas. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cruzamos, hermano, y caminamos hasta llegar allá. Un muchacho fue lo que Dios usó para salvar a un muchacho de eso. Estaba ahí conmigo esa noche. Pero cuando llegamos allá a la zona de entrenamiento, mi mayor: sargento, ¿qué pasó? ¿Qué? No, mi mayor, yo no sé explicarle. Pregúntele al hermano ayer. Ahora todo el mundo es el soldado al que Dios le tumba árboles. Pero no, hermanos. Y el predicar y contar esto no es por mí, no es el hermano Darley, es la bondad de Dios, es el amor de Dios, es la misericordia de Dios y es el poder de Dios, porque Él es poderoso para hacer lo imposible. Él es experto en hacer milagros. ¡Aleluya! Y esta noche Él quiere hacer un milagro en la vida de alguien en este lugar. En San Lucas capítulo 7, el versículo 11, está la historia del hijo de la viuda de Naín. Usted ha escuchado la historia. Salían a enterrar a ese muchacho, la Biblia dice
dice que era viuda, no se sabía cuánto hacía que su marido había muerto, pero ahora también murió su hijo. Yo lo viví en el ejército. Lo peor que hay es tener que llamar a una casa a decir que les mataron su hijo, su papá, su hermano. Es lo peor que hay. Ver una mamá destrozada. A ella no le importa lo que el ejército dice, porque aún yo lo hice, y uno dice que murió como un valiente, y en verdad muchas veces es así, pero a una mamá no le importa eso, le importa su hijo. Y esta mujer había perdido su único hijo. Solo Dios sabía el dolor que ella llevaba por dentro. Y era tal el dolor que dice la Biblia que la gente de la ciudad la acompañó. Iba una multitud acompañándola, tratando de acompañarla en su dolor. Pero la Biblia nos dice que cuando iban saliendo de la ciudad de Naín, miraron hacia allá, hacia el frente, y allá venía otra multitud con Jesús. Aquí venía la muerte, y allá el único que hace milagros. Y se encontraron la vida y la muerte. Jesús levantó sus ojos y miró a la mujer y le dijo: mujer, no llores, no llores. Y toca el féretro, y los que lo llevan se detienen, y acercándose ahí al féretro, entonces le dice al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. Y claro, ese cuerpo inerte escucha la voz del Dios Todopoderoso, del dueño, del creador de este evangelio poderoso y sobrenatural. Y el joven se levanta, aleluya. Y Jesús, dice la Biblia, que lo toma, porque dice la Biblia que cuando el joven comenzó a hablar, dice, y lo dio a su madre, le dijo: toma, mujer, no llores más. Amigo, no sé su situación, hermano, pero Dios te dice: no llores, no llores, porque si tú crees, Él tiene un milagro para ti. Él es poderoso para obrar. ¡Aleluya! La grandeza de Dios, hermanos, es indescriptible. Si usted, amigo, quisiera probar el don de Dios, si quisiera entregarle su vida a Dios, a nosotros no nos importa que nos llamen locos. No, amigos, a nosotros nos va y nos viene, porque hemos gustado del don de Dios, hemos probado la misericordia y la bondad de Dios, y sabemos que Él es la mejor locura que hay en el mundo. Sabemos que es lo mejor para el ser humano. Sabemos que es lo único que puede cambiar la vida del hombre perdido. ¡Aleluya! Miren, hermanos, en San Juan capítulo 9, el versículo 6, nos habla de un hombre ciego de nacimiento. Y dice la Biblia que este hombre no tenía sus ojos, tenía sus cuencas solamente. Jesús está predicando allí y ve a este hombre: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y el Señor dice: no, no pecó ni él ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él, para que la gente sepa del poder de Dios. Cuando usted no evangeliza, cuando usted se queda callado, está privando a la gente de conocer el poder de Dios, que puede transformar sus vidas. Y la Biblia dice que el Señor escupe en tierra
como al principio. ¿Se acuerdan? Dios pues formó al hombre del polvo de la tierra y su muñequito de barro y sopló aliento de vida. Yo no sé la gente por qué pelea diciendo que son 3, 4 y 5. Que Jesús no es Dios. Si aquí Jesús se inclina, escupe en tierra y empieza a hacer lodo como al principio, y hace 2 bolitas de barro y mete una en una cuenca y otra en otra cuenca y le dice: ve y lávate, ve y lávate. Ese hombre ciego de nacimiento sabía que la voz que escuchaba, porque obviamente no lo veía, pero escuchaba y sabía que era Jesús. Él sabía que era poderoso. Y no solo sabía que era poderoso, le creyó. Y fue y se lavó y se echó agua. Y Dios le regaló 2 ojos nuevos. Una alabanza para el Señor. El hombre regresa bien, porque a veces es necesario, hermanos y amigos, venir ante la presencia de Dios. Ven y lávate, porque a veces nos hace falta lavarnos y dejar que Dios obre nuestras vidas. Quiero terminar con esto, hermanos. En el sur de Bolívar, siendo soldado profesional, en Montecristo se llama ese municipio, nosotros habíamos entrado allí y le habíamos quitado todo ese terreno a la guerrilla. Nosotros tomamos posesión del pueblo y de los cerros. Allí se vivía una particularidad, porque en el pueblo vivían las mamás, los papás, los tíos, los primos, los abuelos de guerrilleros. Usted, para salir a la tienda había que salir 15, 20 hombres a comprar una canasta de huevos, porque en cualquier ventana usted le disparaba. Claro, la orden de mi capitán era muy clara: nadie se mueve. Yo estaba en un cerro a mitad de falda cuidando un mortero de 81 milímetros con otros 2 amigos. Y en Montecristo había iglesia. Yo siempre fui buen soldado hasta que llegué a Montecristo. Porque cuando dieron la orden que no se podía salir, yo dije: ¿qué va a hacer tal culto? Y cuando había culto a las 6:30, le decía yo a los 2 amigos míos, les decía: bueno, hermano, ahí los dejo. Y ellos me miraban: ¿y cómo así que los deja? Y yo: sí, me voy para el culto. Como estábamos solos en esa zona, en esa parte del cerro, yo me terciaba mi fusil y me iba. Entonces, loca, que eso era una imprudencia. Pero yo solo sentía ganas de ir al culto, el deseo. A mí me hacía falta, porque a veces durábamos mucho tiempo en el monte. Y yo decía: Señor, yo necesito ir al culto. Y cuando yo llegaba a Montecristo y entraba al pueblo, la gente me miraba como diciendo: este soldado se embobó, no sabe dónde está parado. Y todo el mundo me veía pasar, y yo llegaba a la iglesia, y cuando entraba a la iglesia el pastor se ponía blanco. Pobrecito el hermano. Y yo me terciaba el fusil y me hacía allá en una banca, y yo no volvía a mirar para atrás, hermanos. Yo me concentraba y cantaba y alababa a Dios y daba palmas, y el hermano allá asustado. Y me sentaba y escuchaba la predicación, y cuando el culto se acababa, que volteaba a mirar para atrás, allá había siempre 3 o 5 amigos míos esperando. Porque los que se quedaban en el cerro subían más arriba y les decían: ay, el hermano ayer se volvió para el culto. Y yo: no, vamos a cuidarlo, que nos lo matan y ahí sí nos acaban a todos. Y entonces cuando volteaba siempre estaban allá afuera esperando. Nunca ya me pasó nada, gracias a Dios. Pero mis amigos subían, de ahí para arriba era solo monte, y ellos salían a hacer operaciones y usted de lejos escuchaba los combates. Yo le caía bien a mi
teniente, y entonces, claro, por ser cristiano, ¿sí? Todo el mundo se preguntaba si iba a disparar, si no iba a disparar, si mataba, si no mataba. Entonces no me sacaban. Pero uno es muchacho, hermanos, yo estaba joven. Y yo veía que cuando mis amigos bajaban de los combates, bajaban todos robotizados. Ya se creían hombres. Sí, salían niños y cuando bajaban, bajaban varones. Y yo los miraba y los que bajaban heridos. Y ya, claro, con una herida de guerra. Hasta que un día yo dije, estaba orando en mi cambuche y le dijo, bueno, Señor, ¿y qué? Lo angélico, pues que el de menos. Y yo le dije, Señor, quiero un combate. Tranquilo, hermano, ya me arrepentí 100.000 veces de eso. Pero yo lo veía así y le dije, Señor, yo quiero un combate. Entonces todo el mundo va a combate y el evangélico no. Y le pedí a Dios cuando oraba en las noches en ese cerro. Eso sí, hermanos, usted ya me ve que yo soy paisa hablador. Eso yo cogía a esos pobres dos boyacenses desde la mañana hasta porque se oscurecía con la Biblia. Hasta que un día Ardila me dijo, hermano Aguiar, ya no aguanto más. No más Biblia, por favor. Y yo, hermano, pero yo qué más hago? Yo tengo que hablarles. No, vea, hagamos una cosa, hermano. Muéstrame a Dios. Y listo. Y yo, no, pues que no puedo, es que Dios es invisible, entonces no más. Y yo, no, Ardila, no, ya estoy cansado, hermano, gracias a mi capitán que me saque de aquí, usted ya me va a enloquecer con la Biblia, hermano. Muéstrame a Dios y lo dejo que me hable todo lo que quiera. Y yo, pues es que no soy capaz de mostrarle a Dios, no es que es invisible, y entonces se calla. Yo andaba triste por eso. Y Angarita me decía, ya no le haga caso, hermano. Y volvía y los cogía de hermano. No le podía ir de ahí. Pero esa noche, como a las 10 de la noche, fueron a mi cambuche y hey, Mandañán, que empaque ahí el equipo de asalto que nos vamos. Yo empaqué mi equipo de asalto, limpié mi fusil, lo organicé y arrancamos. Caminamos 7 horas. Llegamos allá a 5 de la mañana, nos ubicamos, nos arrastramos, miramos dónde era un caserito, hermano. Imagínense eso por allá, esa selva, hermano, había como 8 o 10 casitas de madera, como en todo lado, hermano, que usted sabe que el pecado, hermano, 8 casas de madera, pero había cantina. Y allá estaba la cantina y allá estaba sentada, había 4 guerrilleros y una persona que iba a llevarles una plata y por eso era que subíamos. Y entonces, claro, íbamos un teniente y 11 soldados. Salía el caminito que iba desde Montecristo hasta allá y al frente había una laguna y seguía la selva, no había para dónde más moverse. Mi teniente dice, bueno, apenas aclare, les damos a esta gente. Y entonces él dice, Ardila, Aguiar, Garito, al camino. Esperen allá que cuando empecemos a disparar allá, si alguno queda vivo, él va a tirar a correr es por el camino. Y nos va diciendo así que el que salga al camino, páselo la mejor vida. Usted sabe, hermano, yo iba bajando de ese altico por otro lado ya a las 5 pasadas de la madrugada, estaba todavía oscuro. Y mientras yo caminaba hacia abajo, mi cerebro me repetía, por bobo, por bobo, por bobo. Y cuando llegamos al camino, había ahí, de casualidad había ahí un hueco y Angarita y Ardila se metieron al hueco, había un barranco con helechos y yo me recosté así en los helechos. Porque usted sabe que el camuflaje desde ese entonces y el otro camuflaje, eso se mimetiza ahí. Y eso yo sudaba el fusil, temblaba hasta el fusil. Y yo dentro de mí, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer? Y algo adentro me decía, por bobo. El muchacho es así, la volvió a veces atravesada. Hermano, se aclaró.
No amaneció, usted sabe que antes del amanecer viene la aurora, ¿sí? Entonces, llegó la aurora, 5:30, 5, sí, más o menos. Ella de la velocidad viene rasgando el viento, entonces ella suena. Yo cerré los ojos y yo lo único que sentía era que me zumbaba. Y después de no sé cuánto tiempo, porque esos fueron unos segundos eternos, yo caigo al suelo. Y cuando caigo al suelo, miro hacia el hueco a los dos boyacenses. Y cuando los miro, están con unas lagrimotas. Y cuando los miro, Ardila le está diciendo a Carita, mataron al hermano guía. Y yo dentro de mí digo, estos enloquecieron. Cuando me dieron un airecito, me arrastré y pum, caí al hueco. Y Angarita le decía a Ardila, no, le decía llorando, vos no viste lo que yo vi, él sí, pero igual lo mataron. Y yo era yo en el hueco. Y yo los miraba y yo, Señor, estos lo enloquecieron. Ellos me tocaban por todas partes. Y cuando estábamos en ese, mi teniente baja corriendo. Y muchachos, corran que nos mataron. Y corran. Pero créame, hermano, que una cosa es yo contarle aquí y otra es estar allá y que usted se lo imagine. Esa gente detrás, y eso sonaban las granadas de mortero cuando salían. Y cuando ya van cayendo silban. Y usted lo único que puede hacer es mandarse las manos a la cabeza y rogar que no le caiga encima cerquita. Porque eso tiembla la tierra, usted cree que es el fin. Y corra. Pero cuando yo volteaba a mirar, los dos boyacenses corrían y lloraban. ¿Se oye alguien corriendo y llorando? Y corra y volteaba. Pero ahí no había tiempo de parar. Subimos en 7 horas y bajamos en 3. Cuando ya llegamos a cierta parte, los de los cerros se escuchaban. Ahí había unas .50, entonces las prendieron. Y ya entonces esa gente se frenó. Paramos en el puente que era la entrada a Montecristo desde esa zona. Yo sentía que algo caliente me bajaba por la entrepierna y yo me oriné. Pero no me había orinado, era sangre. Porque el uniforme escalda, raja la entrepierna y con la corrida 7 horas en 3, eso bajaba la sangre y salía por la bota. Y ya ahí ya todo el mundo se calmó, menos los boyacenses porque eran en el puente. Los muchachos se fueron a descansar, yo me fui por allá a un potrero, me fui aparte y me senté allá a llorar y a pedirle perdón a Dios por haberle pedido un combate. Porque yo no sabía que Dios en el futuro tenía que me iba a dar hasta que me cansara. Pero uno a veces se adelanta las cosas. Y me sentí allá, hermanos, porque créanme, yo se los digo, era mi primer combate, eso es una cosa psicológica impresionante. Yo escuchaba todavía las explosiones, todavía sentía el susto. Y estaba yo ahí en esas, cuando llega un amigo mío y me dice, hermano, ya, que vayan a mi teniente. Yo, ¿y qué pasó? Ardila y Angarita enloquecieron. Esos manes no paran de llorar y que vieron a Dios. Yo me paré y llegué allá y estaba ya mi capitán. Porque en verdad, hermanos, se miraban el uno al otro, y Angarita, Ardila. Y yo llego allá y está ahí mi teniente y mi capitán y aquí arreglen este problema. Y yo digo, ¿yo qué hice? No, es que estos dos bobos dicen que vieron a Dios. Y aquí el evangélico es usted, así que arreglen eso. Y yo me les acerco a ellos, me inclino ahí. Yo, Ardila, ¿qué pasó? Y él me mira, hermano, perdóneme, hábleme de Dios todo lo que quiere.
y en esta noche lo va a limpiar. El Dios que me guardó 8 años en el ejército, que me protegió de la muerte muchas veces, ese Dios que hace milagros que el hombre no puede explicar, pero tampoco los puede negar, está aquí y quiere hacer una obra en su vida. ¿Hay algún amigo que quiera venir para orar por usted? Un amigo, un hermano, una amiga. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios quiere hacer un milagro en tu vida. ¿Algún hermano, una hermana que necesite que Dios haga algo en su vida hoy? Hermano, si Dios no hace algo en mi vida, no sé qué va a hacer. Bueno, lo invito para que pase a este altar, porque hoy vamos a orar al Dios que es experto en hacer milagros, al Dios de lo imposible, al Dios todopoderoso, y Él hoy se va a glorificar y va a hacer un milagro en una vida de estas que está aquí. Él hoy va a orar en un corazón, Él hoy se va a glorificar, hoy va a romper cadenas. Hoy alguno de estos amigos va a sentir a Dios en su corazón. Se va a dar cuenta que Dios es real, que Él es grande, que Él es poderoso. Voy a invitar a la iglesia a estar en pie, hermanos. Y vamos a invocar el nombre del Señor. La presencia de Dios está en este lugar. Su Espíritu Santo se pasea. Aleluya. Su poder y su gloria están ahí tocando la vida de los amigos, fortaleciendo la vida de mis hermanos.